Resulta que hay algo peor que un presidente de Hoa hambriento de poder: descubrir que accidentalmente compraste un rancho rodeado de uno. Cuando Patricia Whitmore y sus secuaces encadenaron mi puerta principal porque mi cerca era 3 pulgadas. Demasiado alta, debería haberme retractado. En cambio, pasé 6 meses y casi todos mis ahorros investigando quién era realmente el dueño de Oak Ridge Lane. Imaginen la cara de Patricia cuando me presenté en la siguiente reunión de la Hoa con la escritura de propiedad del único camino que conducía a su preciosa subdivisión. Inmediatamente le dije a la sala atónita que las tarifas de acceso a la carretera se triplicarían para todos los residentes. Excepto para los hogares que votaron en contra de bloquear mi puerta, ustedes obtienen un descuento del 50%. ¿Estás mirando esto desde algún lugar con un drama de Hoa propio? Deja un comentario abajo. No creerás cómo este mezquino tirano del vecindario trató de tomar represalias o cómo le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Hace 2 años, yo era Ryan Cooper, un desarrollador de tecnología extraordinario, trabajando 60 horas a la semana en una startup en Seattle que lentamente me estaba consumiendo. Había pasado mis 30 construyendo software que ayudaba a otras personas a vivir sus sueños mientras posponía los míos. Luego vino la adquisición. Una empresa de tecnología más grande nos compró y, de repente, mis acciones fundadoras valían dinero real. No dinero para una isla privada, pero definitivamente dinero para escapar de la rutina. Por primera vez en mi vida adulta, tenía opciones y lo que más quería era espacio, aire fresco y no más iluminación fluorescente ni evaluaciones de desempeño. Había crecido en un pequeño pueblo en Montana y esos espacios abiertos me llamaban como un canto de sirena. Quería tierra, mi propio pedazo de América donde nadie pudiera decirme qué hacer o cómo vivir. Después de meses de búsqueda, lo encontré. 15 acres de colinas ondulantes con una casa de campo histórica renovada, un granero que podría convertirse en mi taller y vistas que hicieron que mi corazón se acelerara. La propiedad daba al bosque nacional, lo que significaba que ningún desarrollo arruinaría mis vistas. El factor decisivo fue el arroyo que atravesaba la propiedad, perfecto para las tardes de verano con las que había soñado durante años mientras depuraba código en habitaciones sin ventanas. La propiedad estaba ubicada justo afuera de Riverdale, una ciudad en crecimiento en el oeste de Colorado con la combinación perfecta de carácter rural y las comodidades necesarias. Lo suficientemente cerca de la civilización para tener un internet decente y supermercados, pero lo suficientemente lejos como para poder ver todas las estrellas en el cielo nocturno. Pagué el precio de venta, algo que mi agente de bienes raíces pensó que era una locura, porque cuando lo sabes, lo sabes. El dueño anterior, un anciano llamado Frank que se mudaba a Arizona para estar más cerca de sus nietos, parecía genuinamente complacido de venderle a alguien que apreciara el carácter de la tierra. Este lugar tiene historia, me dijo durante el recorrido final. Ha estado en mi familia durante 3 generaciones, odio verlo irse, pero me alegro de que vaya a alguien que lo cuidará. Mencionó algo sobre la presión de desarrollo de la elegante subdivisión que había surgido a lo largo del límite oriental de la propiedad, pero me aseguró que mi parcela estaba segura debido a la zonificación agrícola histórica. Estaba tan concentrado en que mi sueño se hiciera realidad que no hice suficientes preguntas sobre los vecinos. Eso demostraría ser un descuido costoso. Se accedía a mi rancho a través de Oak Ridge Lane, un camino privado bien mantenido que también servía como entrada a Oak Ridge Estates, una nueva subdivisión de lujo de aproximadamente 40 casas en lotes de 1 acre. Durante mis primeros 3 meses, estuve demasiado ocupado haciendo el lugar mío para prestar mucha atención a mis vecinos más acicalados. Reemplacé los postes de la cerca podridos, limpié años de basura acumulada en el granero y configuré mi oficina en casa con una vista que hacía innecesarios los fondos de las reuniones de Zoom. Adopté una perra rescatada, una mezcla de border collie blanco y negro llamada Scout, y comencé a aprender sobre plantas nativas y el manejo sostenible de la tierra. Por primera vez en años, dormí profundamente y me desperté emocionado por el día que tenía por delante. Era todo lo que había esperado. Un día, un sobre brillante de color crema apareció en mi buzón con la Asociación de Propietarios de Oak Ridge Estates, grabada en oro en la esquina. Dentro había una carta de bienvenida amistosa, informándome que, como residente de la comunidad de Oak Ridge, estaba sujeto a los pactos, condiciones y restricciones de la Hoa de Oak Ridge Estates, junto con cuotas mensuales de $250. También había un comentario de que mi rústica cerca de rieles divididos era encantadora,
Pero excedía el límite de altura aprobado por 3 pulgadas y tendría que modificarse en 30 días. Me quedé mirando la carta, luego a mi cerca. La misma cerca que había estado en la propiedad durante al menos 20 años según Frank, y sentí el primer pinchazo de lo que se convertiría en una emoción muy familiar. Indignación mezclada con incredulidad. No era parte de su subdivisión. No había firmado nada que aceptara sus reglas. Y ciertamente no iba a pagarles cuotas mensuales por el privilegio de que me dijeran que mi cerca histórica era demasiado alta. Mi primer error fue asumir que la lógica y los límites de propiedad claros importarían. Redacté una respuesta cortés pero firme, explicando que mi propiedad no era parte de Oakridge Estates. Tenía una zonificación histórica separada y, por lo tanto, no estaba sujeta a las regulaciones de la JOA. La entregué personalmente en la dirección que figuraba en el membrete, que resultó ser una gran casa de estilo colonial con un paisajismo tan perfecto que parecía artificial. Ahí fue donde conocí por primera vez a Patricia Whitmore, presidenta de la JOA y autoproclamada guardiana de los valores de las propiedades. Ella abrió la puerta con ropa de tenis blanca, a pesar de que era casi el atardecer. Su cabello rubio recogido en una cola de caballo que parecía estirar su rostro en una expresión permanente de leve sorpresa. Me presenté y le entregué mi carta. Ella le echó un vistazo, luego me dedicó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Oh, señor Cooper, parece que hay un malentendido. El desarrollo de Oakridge fue aprobado. Todas las propiedades con acceso a Oakridge Lane se incorporaron a la estructura de gobernanza de la comunidad. En realidad, es para el beneficio de todos. Los estándares consistentes protegen todas nuestras inversiones. Su tono era el equivalente verbal de darme una palmadita en la cabeza. Cuando señalé que mi propiedad era anterior a su subdivisión por más de 70 años, ella simplemente sonrió aún más ampliamente. Los estatutos son bastante claros. Estoy segura de que una vez que lo revise, lo entenderá. Somos realmente muy razonables aquí en Oakridge. Ella cerró la puerta antes de que pudiera responder, dejándome allí con la clara sensación de que acababa de ser despedido de su reino. Durante las siguientes semanas, aparecieron en mi buzón avisos de aspecto cada vez más oficial. Mi cerca seguía siendo demasiado alta. Mi granero necesitaba ser pintado y con un color aprobado. Aparentemente, el rojo histórico no estaba en su paleta. El tractor antiguo que estaba restaurando en mi patio era un vehículo no autorizado. Cada aviso venía con un recordatorio sobre las cuotas impagas de la JOA que estaban acumulando intereses. Consulté la oficina de registros del condado y confirmé lo que ya sabía. Mi propiedad estaba escriturada, zonificada como agrícola por separado y no era legalmente parte de la subdivisión. Armado con documentación, intenté una vez más resolver las cosas razonablemente asistiendo a una reunión de la JOA celebrada en la casa club de su comunidad. No salió bien. Patricia controló la reunión con la precisión de un comandante militar, permitiéndome exactamente 3 minutos para hablar antes de interrumpirme a mitad de la frase. Gracias por sus preocupaciones, señor Cooper, pero nuestro asesor legal ha confirmado que el acceso a Oakridge Lane requiere el cumplimiento de los estándares de la comunidad. Siguiente punto del orden del día. Fui silenciado efectivamente. Mirando alrededor de la sala, noté que la mayoría de los propietarios evitaban el contacto visual, aunque algunos parecían incómodos con la forma en que me estaban tratando. Solo una mujer con cabello castaño rizado, que luego supe que era ella Jameson, frunció el ceño abiertamente ante el despido de Patricia. La situación se intensificó cuando recibí un aviso final formal, amenazando con acciones legales si no ponía mi propiedad en cumplimiento. Decidí consultar a un abogado que confirmó que mi propiedad no era legalmente parte de su JOA, pero advirtió que pelear sería costoso y llevaría mucho tiempo. Estas asociaciones ejercen mucho poder y cuentan con que la gente se rinda en lugar de pelear, explicó. Si quieres paz, el camino más fácil es cumplir. Pero no había dejado el mundo corporativo y comprado la propiedad de mis sueños solo para que otra autoridad dictara cómo vivía. Decidí mantener mi posición. Esa decisión resultaría costosa a corto plazo, pero en última instancia más satisfactoria de lo que podría haber imaginado. El fin de semana siguiente, regresé de un viaje de suministros al pueblo y encontré a 2 hombres instalando cadenas pesadas y candados en mi puerta principal. Un aviso laminado declaró que mi propiedad estaba en grave violación de los estándares de la comunidad,
con acceso restringido hasta que se lograra el cumplimiento. Patricia estaba supervisando desde su lujoso SUV estacionado al otro lado del carril, con un portapapeles en la mano y la satisfacción evidente en su rostro. Cuando exigí saber qué estaba pasando, ella levantó un documento. El artículo 7, sección 3 de los estatutos, autoriza a la Junta a restringir el acceso en casos de incumplimiento continuo. No nos ha dejado otra opción, señor Cooper. Perdí la calma entonces, cortando las cadenas con unos alicates que guardaba en mi camioneta mientras le informaba que estaba invadiendo. Patricia inmediatamente llamó al sheriff, informando sobre vandalismo en su teléfono lo suficientemente alto como para que yo escuchara cada palabra. Cuando llegó el agente Collins, un hombre razonable que había conocido anteriormente al registrar mi dirección, parecía incómodo con toda la situación. Mire, señor Cooper, entiendo su frustración, pero este es un asunto civil entre usted y la JOA. No puedo tomar partido aquí. Sugirió conseguir un abogado y me dejó con una advertencia sobre mantener la paz. Mientras veía a la gente alejarse, dejándome varado fuera de mi propiedad, me di cuenta de que esto no terminaría con discusiones razonables ni tecnicismos legales. Patricia pensaba que era dueña de todo lo que sus ojos podían ver, incluyendo mi tierra. Necesitaba averiguar exactamente qué era lo que realmente poseía y qué no. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el plano de mi propiedad. Oak Ridge Lane no estaba marcada como una vía pública en absoluto. La constatación de que Oak Ridge Lane podría no ser propiedad pública me envió a una profunda investigación. Comencé con la oficina del tasador del condado, donde se guardaban los registros de propiedad. El empleado, un hombre mayor y amigable llamado Samuel Rodríguez, que había trabajado allí durante más de 30 años, parecía divertido por mi intensidad, pero fue increíblemente útil. No eres la primera persona que tiene problemas con esa JOA, confió mientras sacaba grandes mapas y registros de propiedad. Tienen una reputación de, llamémoslo, extralimitación. Lo que descubrimos fue sorprendente. Oak Ridge Lane no era propiedad del condado como vía pública, ni estaba claramente escriturada a la JOA como afirmaban. El desarrollador original, North Star Development Group, se había declarado en bancarrota durante la crisis financiera tras completar solo la primera fase de lo que se suponía que era un proyecto mucho más grande. En el consiguiente lío legal, parecía que la propiedad de la vía de acceso nunca se había transferido adecuadamente ni al condado ni a la JOA antes de que North Star se disolviera. Entonces, ¿quién es el dueño de la carretera ahora?, pregunté, inclinándome sobre los mapas descoloridos. Samuel se ajustó las gafas y trazó una línea nudosa a lo largo de las líneas de la propiedad. Esa es la pregunta interesante. Técnicamente, sería parte de los activos del desarrollador que entraron en sindicatura durante la bancarrota. A menos que alguien comprara específicamente esa parcela, podría seguir atascada en la masa de la bancarrota. Esta fue una revelación que lo cambió todo. Si la JOA en realidad no era dueña de la carretera que estaban usando para acceder a su preciosa subdivisión, su autoridad estaba construida sobre una base de arena. Comencé a buscar en los registros de bancarrota, los archivos corporativos y las transacciones de propiedad que datan de hace 15 años. Era un trabajo tedioso, pero mi cerebro de desarrollador de software era muy adecuado para detectar patrones y seguir rastros de papel complejos. Lo que descubrí fue que los activos de North Star Development, incluyendo varias parcelas sin urbanizar y potencialmente la propia Oak Ridge Lane, estaban programados para su liquidación en una subasta de bancarrota en unos 30 días. Mientras realizaba mi investigación, recibí una aliada inesperada en Elle Jameson, la mujer que había fruncido el ceño durante la reunión de la JOA. Se me acercó en la oficina de registros del condado, donde me había convertido en un asiduo. Eres el dueño del rancho al que están dando la lata, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración de hecho. He estado observando cómo te están tratando. No está bien. Ella, aprendí, era una profesora de historia de la escuela secundaria que había comprado una de las casas originales de Oak Ridge antes de que Patricia y su esposo Blake tomaran el control de la junta de la JOA. Ella tenía sus propias quejas. Aparentemente, su solicitud para instalar paneles solares había sido denegada repetidamente, a pesar de las claras leyes estatales que protegen las instalaciones de energía renovable. Patricia dirige la JOA como su feudo personal, y su esposo tiene planes más grandes para toda la zona, explicó. Ya han expulsado a 3 propietarios haciéndoles la vida miserable con avisos de infracción y multas hasta que vendieron
generalmente a uno de los socios comerciales de Blake al bajo valor de mercado. Ella se convirtió en un recurso invaluable, compartiendo información privilegiada sobre las operaciones de la JOA y conectándome con otros residentes que habían experimentado un acoso similar, pero estaban demasiado intimidados para hablar públicamente. Juntos, reconstruimos un patrón perturbador. Los Whitmore no solo eran obsesivos con los estándares de la comunidad. Parecían estar presionando sistemáticamente a ciertos propietarios para que vendieran, particularmente aquellos cuyas propiedades serían valiosas para futuras fases de desarrollo. Mi rancho, con su tamaño y ubicación respaldando al bosque nacional, sería la joya de la corona en cualquier plan de expansión. La batalla por la altura de mi cerca no se trataba de estética. Se trataba de quebrar mi voluntad para que vendiera mi tierra. Mientras tanto, Patricia intensificó su campaña contra mí. Mi buzón desapareció misteriosamente de la noche a la mañana, con un aviso dejado en su lugar, alegando que violaba los estándares estéticos de la carretera. Cuando instalé uno nuevo, idéntico a otros en el área, instalé una cámara de rastreo cerca. Después de suficiente, 2 noches después, capturó imágenes del contratista de mantenimiento de la JOA, retirándolo al amparo de la oscuridad. Presenté una queja ante la oficina del sheriff, completa con evidencia fotográfica, solo para que fuera desestimada debido a la insuficiencia de evidencia de intención criminal. Más tarde supe que Blake Whitmore jugaba regularmente al golf con el comisionado del condado Harold Simmons, quien aparentemente había hecho una llamada telefónica en nombre de los Whitmore. Cuanta más resistencia recibía, más convencido estaba de que había algo más grande en juego que solo los juegos de poder de la JOA. Ella y yo profundizamos, examinando las actas de la Comisión de Planificación del Condado y las transacciones de bienes raíces en toda la zona. Surgió un patrón. La empresa de desarrollo de Blake Whitmore, Whitmore Luxury Properties, había estado comprando silenciosamente casas embargadas y parcelas sin urbanizar en toda la región, a menudo a través de empresas fantasma con propiedad oculta. Los Whitmore también se habían estado acercando a los funcionarios del condado para cambiar la zonificación de grandes extensiones de tierra previamente agrícola para el desarrollo residencial de alta gama. Mi rancho se encontraba directamente en el camino de lo que parecía ser un importante plan de expansión, uno que multiplicaría su inversión muchas veces si tenía éxito. No es de extrañar que estuvieran tan decididos a echarme. A medida que se acercaba la fecha de la subasta de bancarrota, preparé metódicamente mi estrategia. Liquidé la mayoría de mis inversiones restantes, aseguré una línea de crédito contra mi propiedad e investigué todo lo que pude sobre cómo operaban tales subastas. Patricia debió haberse enterado de mi investigación, porque la JOA repentinamente presentó una moción de emergencia reclamando la propiedad de Oak Ridge Lane a través de la posesión adversa, argumentando esencialmente que, debido a que habían mantenido y usado el camino durante años, legalmente debería considerarse suyo, independientemente de la confusión original sobre la propiedad. Fue una jugada desesperada que sugirió que reconocían la amenaza que representaba mi descubrimiento. La presentación tardaría meses en resolverse en la corte, pero la subasta estaba a solo semanas de distancia. Cerré silenciosamente la carpeta que contenía los detalles de la subasta de bancarrota, teniendo cuidado de no dejar que Patricia, la espía en la oficina del condado, viera mi descubrimiento. La oferta inicial era elevada. Casi todos mis ahorros restantes, pero la expresión en el rostro de Patricia cuando descubriera que yo era dueño del único camino de acceso a su preciosa comunidad, eso no tendría precio. Aún así, una pregunta seguía molestándome. ¿Por qué estaban tan obsesionados específicamente con mi propiedad? La respuesta a mi pregunta vino de una fuente inesperada. Margaret Foster, una abogada jubilada de 73 años que había sido una de las primeras residentes del área, me contactó tras escuchar sobre mis conflictos con la JOA. Necesitas ver esto, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de la sala. He estado observando a los Whitmore operar durante años. El papeleo reveló un patrón sistemático de adquisición y desarrollo de tierras que se extendía mucho más allá de las fincas de Oak Ridge. Blake Whitmore había estado comprando propiedades a través de varias empresas fantasma, luego usando la posición de su esposa como presidenta de la JOA para presionar a propietarios específicos, cuyas tierras eran estratégicamente valiosas. Pero el documento más impactante fue una propuesta de desarrollo que Margaret había obtenido a través de un contacto en la Comisión de Planificación, un plan integral para Whitmore Reserve, un desarrollo de lujo masivo que abarcaría todo el valle, incluida mi propiedad de rancho.
La propuesta incluía representaciones detalladas de lo que reemplazaría mi histórica casa de campo, una extensa casa club solo para residentes y el hoyo característico para un gal de campeonato. Por supuesto, mi arroyo se convertiría en una fuente de agua, y mis prados se transformarían en casas adosadas de lujo de alta densidad con vistas a la montaña. Los Whitmore no solo me habían estado acosando por diversión. Habían estado sentando las bases para un desarrollo que les haría ganar millones, y mi propiedad era la piedra angular. Han hecho esto antes, explicó Margaret, mostrándome recortes de noticias de comunidades y condados vecinos. Se mudan, toman el control del gobierno local, hacen que la vida sea insoportable para los propietarios de propiedades específicas, luego se abalanzan para rescatarlos con ofertas por debajo del precio de mercado. El patrón era claro e inquietante. No me enfrentaba a una mera extralimitación de la JOA, sino a un esquema calculado de acaparamiento de tierras con un respaldo poderoso. Armado con este conocimiento, me di cuenta de que lo que estaba en juego era aún mayor de lo que había pensado. La subasta de bancarrota no se trataba solo de vengarse de un presidente de la JOA autoritario. Se trataba de proteger mi propiedad y potencialmente todo el carácter del área de un desarrollo excesivo agresivo. Necesitaba más aliados. Ella ayudó a organizar una reunión secreta con otros residentes preocupados en la casa de Margaret, lejos de miradas indiscretas. Aparecieron alrededor de una docena de personas, incluidos varios propietarios de Oaktree que habían enfrentado un acoso similar por parte de Patricia. Cada uno compartió historias de multas crecientes, cambios de reglas arbitrarios y tácticas de intimidación. Thomas Warren, el vicepresidente de la JOA que siempre había apoyado públicamente a Patricia, asistió sorprendentemente. Me uní a la junta para ayudar a la comunidad, admitió luciendo incómodo, pero últimamente, las decisiones se toman antes de que incluso sucedan las reuniones. Patricia y Blake dirigen todo y solo se espera que lo aprobemos. La atmósfera en la habitación cambió de frustración resignada a esperanza cautelosa cuando expliqué mi descubrimiento sobre Oaktree Lane y la próxima subasta. Si podemos asegurar la propiedad del camino de acceso, expliqué, obtenemos una influencia significativa para negociar una gobernanza más razonable, y potencialmente, bloquear el esquema de desarrollo más grande. La gente dudaba al principio, enfrentarse a los Whitmore significaba arriesgarse a más represalias, pero como señaló Margaret, solo pueden presionar hasta cierto punto si su acceso básico está controlado por otra persona. Al final de la noche, habíamos formado una coalición. Varios propietarios se ofrecieron a contribuir a la oferta de la subasta, aunque yo seguiría siendo el comprador oficial para protegerlos de represalias directas. A cambio, prometí acuerdos justos de acceso a la carretera para todos los residentes, independientemente de su posición en la JOA. Estábamos contraatacando, y se sentía bien. Mientras tanto, los Whitmore intensificaron su campaña contra mí. Los inspectores del condado aparecieron repentinamente en mi propiedad, citándome por oscuras violaciones del código que nunca antes habían sido problemas. Discrepancias de retroceso, modificaciones de dependencias no permitidas en estructuras construidas hace décadas y preocupaciones sobre el uso del agua, a pesar de que mis derechos de agua se remontan a los días territoriales. Cada violación venía con un periodo de corrección de 30 días y posibles multas de miles de dólares. Cuando solicité copias de las quejas que habían provocado las inspecciones, me dijeron que eran confidenciales. Pero un inspector comprensivo confirmó discretamente lo que ya sospechaba. Las solicitudes venían de alguien con conexiones. Este no es el procedimiento habitual. El mensaje era claro, los Whitmore tenían amigos influyentes y no tenían miedo de usarlos. A solo 3 días de la subasta, hice un balance de mis recursos. Había liquidado casi todo lo que pude, cobrando las opciones sobre acciones restantes y vendiendo mi colección de motocicletas antiguas que había estado restaurando en el granero. Entre mis recursos y las contribuciones de los aliados, teníamos suficiente para hacer una oferta competitiva por los activos en bancarrota. Dado que nadie más reconoció su valor estratégico. La noche antes de la subasta, mientras revisaba mi estrategia de oferta por última vez, mi teléfono vibró con un número desconocido. El texto era críptico, pero escalofriante. Los Whitmore saben lo que planeas. Han dispuesto que una empresa fantasma supere la oferta de cualquiera que esté interesado en la propiedad de Oaktree Lane. Ven al reservado trasero en el restaurante Manny ahora mismo si quieres ganar de verdad. Me quedé mirando el mensaje, sospechando una trampa,
pero incapaz de ignorar la posibilidad de que alguien estuviera ofreciendo ayuda genuina. Tras un momento de vacilación, agarré mis llaves. Había llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora mismo. El restaurante Manny estaba casi vacío a esas horas. Solo unos pocos camioneros en el mostrador y una figura solitaria en el reservado trasero, tal como se prometió. Cuando me acerqué, reconocí al hombre aunque nunca nos hubiéramos conocido formalmente. Jeffrey Meese, ex socio comercial de Blake Whitmore que había desaparecido de la escena empresarial local unos 5 años antes, en medio de rumores sobre una amarga disputa. Estaba más delgado que en las fotos del periódico que había visto, con nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero la inteligencia calculadora en su mirada era inconfundible. Cooper, reconoció con un leve asentimiento. Siéntese, por favor. El café parece terrible, pero el pastel es decente. Me deslicé en el reservado frente a él, cauteloso, pero curioso. ¿Cómo supiste de mis planes para esta subasta? Miss esbozó una sonrisa sin ápice de humor. Hago que sea mi trabajo saber qué trama Blake. Digamos que tenemos cuentas pendientes. Durante la siguiente hora, Miss reveló el alcance de la preparación de los Whitmore para la subasta. Habían establecido una nueva empresa fantasma específicamente para comprar la parcela de Oak Ridge Lane, con autorización para ofertar hasta $3 millones si fuera necesario, mucho más de lo que tenía disponible. Blake sabe exactamente lo que descubriste, explicó Miss. No está dispuesto a dejar que el control del único acceso a su comunidad caiga en manos de alguien a quien está tratando activamente de expulsar. Lo que Miss ofreció a continuación me sorprendió mucho. Quiero ayudarte a ganar esta subasta, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Dentro había información detallada sobre la estrategia de oferta de los Whitmore, los límites financieros y el nombre de su postor suplente. ¿Por qué me ayudarías?, pregunté, sospechando de esta conveniente alianza. La expresión de Miss se ensombreció. Hace 5 años, Blake y yo éramos socios en el desarrollo de Ridgeline. Teníamos planes, similares a lo que estás haciendo ahora, pero a menor escala. Cuando surgió una propiedad privilegiada para la adquisición, Blake creó una compañía separada a mis espaldas, superó la oferta de nuestra empresa conjunta y luego nos vendió la propiedad con un margen de beneficio sustancial. Cuando lo confronté, usó sus conexiones políticas para que se negaran mis permisos en otros proyectos hasta que me vi obligado a venderle mis acciones con pérdidas. Me costó millones y mi reputación profesional. Su motivación era clara, venganza, pero ¿era confiable? ¿Qué obtienes al ayudarme?, insistí. Satisfacción personal. Y tal vez una servidumbre razonable para una propiedad que todavía poseo y que Blake ha estado tratando de bloquear mediante juegos de zonificación. Existía el riesgo de confiar en alguien motivado por la venganza, pero su información coincidía con lo que ya había descubierto, y compartíamos un adversario común. Cuando salí del restaurante, habíamos formado una alianza tentativa que resultaría decisiva. El día de la subasta llegó brillante y claro, contradiciendo la tensión que sentí al entrar en el juzgado del condado donde se llevarían a cabo los procedimientos. La liquidación por bancarrota incluía varias propiedades del difunto desarrollo Northstar, pero el lote 39, la parcela que contenía Oak Ridge Lane, era la que más nos importaba. Detecté a Blake Whitmore inmediatamente. Su traje a medida y su comportamiento confiado destacaban entre los asistentes, en su mayoría informales. Estaba rodeado por un pequeño séquito que incluía a un abogado y a un hombre que no reconocí, quien supuse que era su amargado representante. Blake captó mi mirada y se acercó con la sonrisa practicada de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Ryan, me da gusto verte. ¿Interesado en invertir en bienes raíces? Su tono era conversacional, pero sus ojos me evaluaban. Solo observando, respondí con una neutralidad que no sentía en absoluto. Un proceso fascinante. La sonrisa de Blake se tensó casi imperceptiblemente, en efecto. Aunque estas subastas pueden ser complicadas para los recién llegados, es fácil meterse en problemas. La amenaza estaba sutilmente velada, quédate en tu carril o te quemarás. Le devolví la sonrisa cortésmente. Agradezco su preocupación. Siempre es bueno saber quiénes son realmente tus vecinos. Me alejé antes de que pudiera responder, sintiendo su mirada fija en mi espalda. La subasta comenzó con parcelas más pequeñas que atrajeron poco interés.
Lotes baldíos en áreas menos deseables. Un edificio comercial a medio construir que había sido abandonado a mitad de su construcción. Cuando se anunció el lote 39, descrito simplemente como 72 acres, incluyendo servidumbre de acceso y zonificación de uso mixto, sentí que mi pulso se aceleraba. Esta parcela anodina era la clave de todo el asunto. La oferta inicial se fijó en $500,000, elevado para lo que parecía ser una franja de tierra sin importancia en el papel, pero nada comparado con su valor estratégico. Dejé que otros abrieran la licitación, siguiendo el consejo de Miss de entrar más tarde para evitar llamar la atención de inmediato. El apoderado de Whitmore, como se predijo, estableció una posición temprana con incrementos agresivos diseñados para intimidar a los postores ocasionales. Cuando el precio alcanzó los $750,000, hice mi movimiento, levantando una mano para aumentar la oferta en $25,000. La cabeza de Blake se giró en mi dirección, la sorpresa reemplazó brevemente su expresión serena. El postor suplente consultó rápidamente con el abogado, luego respondió, y así comenzó todo. Lo que siguió fue el juego de la gallina más caro que jamás había jugado. El precio subió constantemente, mientras el apoderado y yo intercambiábamos aumentos graduales. A $1 millón, la mayoría de las otras partes interesadas se retiraron. A $15 millones, estaba claro que solo quedábamos nosotros dos. La sala se había quedado en silencio, los observadores sintieron la tensión inusual en lo que debería haber sido una transacción de rutina. Blake permaneció externamente tranquilo, pero noté que sus nudillos se ponían blancos mientras agarraba la silla frente a él. Cada vez que respondía, su mandíbula se tensaba aún más. Mis propios recursos se estaban agotando peligrosamente. Los fondos colectivos de la coalición casi agotados a medida que nos acercábamos a nuestro límite. A $17 millones, casi el doble de lo que habíamos previsto inicialmente. Hice la que tendría que ser mi oferta final, luchando por mantener mi expresión neutral, a pesar de saber que no podía subir más. El apoderado se acurrucó con Blake y su abogado en susurros urgentes. Este era el momento que Miss había predicho. Blake había autorizado hasta $3 millones, pero su apoderado había recibido instrucciones de ganar con el gasto mínimo necesario. Reconocieron que esta era mi última resistencia, o se cubrirían con un incremento menor que podrían cubrir fácilmente. Después de lo que pareció una eternidad, el apoderado negó con la cabeza y retrocedió. Sin contraoferta. El subastador miró alrededor de la sala una última vez, luego dejó caer su mazo. Vendido al postor número 27 por $700,000. Una ola de alivio aturdido me invadió por completo. Lo había logrado. Oak Ridge Lane era mía, al fin. Mientras recogía mis documentos, Blake se acercó con su abogado revoloteando ansiosamente detrás. Eso fue toda una actuación, dijo, con la voz baja y controlada, a pesar de la ira evidente en sus ojos. Sí que te das cuenta de que esto no cambia nada significativo. Desafiaremos la venta por motivos de procedimiento. El camino ha sido utilizado por la comunidad durante años. La posesión adversa por sí sola invalidará cualquier intento de restringir el acceso. Me encontré con su mirada con calma. No tengo intención de restringir el acceso razonable, Blake. Solo me estoy asegurando de que lo razonable funcione en ambos sentidos de ahora en adelante. Su labio se crispó entonces, revelando el frío cálculo debajo. Nombra tu precio, Cooper. Todo el mundo tiene uno. Esta pequeña acrobacia ha dejado claro tu punto, pero es hora de ser realista. Patricia se había unido a nosotros en ese momento. Su expresión era fulminante cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Esto es indignante. Posiblemente no puedes pensar que puedes mantener a toda una comunidad como rehén. Su voz resonó por toda la habitación, atrayendo una atención que no necesitábamos. Blake colocó una mano restrictiva en su brazo, pero ella se la quitó de encima. Lo ataremos en la corte durante años. Te arrepentirás del día en que te mudaste a Oak Ridge. Cuando salieron furiosos, intercambié miradas con ella y Margaret, quienes habían asistido para observar desde una distancia discreta. Sus sutiles sonrisas reflejaban mis propios sentimientos. Habíamos ganado la primera batalla real en esta guerra. El día después de la subasta,
Consulté con Victoria Sandoval, una abogada de derechos de propiedad conocida por desafiar con éxito a las JOA extralimitadas en todo el estado. Su oficina era modesta pero meticulosamente organizada, muy parecida a la mujer misma. Felicitaciones por su adquisición, dijo, después de revisar mi documentación. Te has colocado en una posición legal fascinante. Explicó que, como propietario de una carretera privada, tenía derechos sustanciales con respecto a su uso y acceso, incluida la capacidad de establecer tarifas de uso razonables, siempre que no fueran discriminatorias o estuvieran prohibidas por las servidumbres existentes. La palabra clave era, razonable. Los tribunales generalmente confirmaban las tarifas que cubrían los costos de mantenimiento y administrativos, con un margen de beneficio estándar. ¿Qué pasa con las estructuras de tarifas variables?, pregunté, describiendo mi idea para un sistema escalonado. Los ojos de Victoria brillaron con aprecio profesional por la estrategia, legalmente defendible si puede demostrar criterios objetivos para los diferentes niveles. La afiliación política o las vendettas personales no funcionarían, pero el comportamiento documentado que afecta el uso de la carretera o los costos de mantenimiento, eso podría funcionar. Con la guía de Victoria, estableció a Cree Access LLC como la entidad formal para administrar la carretera. Desarrollamos una estructura de tarifas integral. Tarifas estándar basadas en carreteras privadas comparables y comunidades similares. Tarifas de descuento para los residentes que demostraron un uso de la carretera con mentalidad comunitaria, que resultó incluir a aquellos que se habían opuesto a la campaña de acoso de las JOA. Y tarifas premium para aquellos cuyas acciones documentadas habían aumentado los gastos administrativos y de mantenimiento, que no casualmente incluían a los miembros de Whitmore y Board que habían autorizado acciones contra mi propiedad. Cada nivel venía con una justificación meticulosamente documentada que resistiría el escrutinio legal. Esto no se trataba de venganza, sino de una distribución equitativa de los costos. Los usuarios del nivel premium pagarían el triple de la tarifa estándar. Una cifra que Victoria confirmó que era agresiva, pero defendible. Con el marco legal establecido, preparé notificaciones formales para todos los residentes de Oak Ridge explicando las nuevas políticas de propiedad y acceso. Las cartas eran profesionales y objetivas, describiendo la situación sin antagonismos. Debido al reciente cambio de propiedad de Oak Ridge Lane, las políticas de acceso se han actualizado para garantizar un mantenimiento vial justo y sostenible. Adjunto, por favor, encuentre el nivel asignado a sus propiedades y la tarifa de acceso mensual asociada. Cada carta incluía la factura del primer mes e instrucciones para el pago, junto con una explicación clara de cómo se determinaban los niveles y cómo podían ajustarse en función del comportamiento futuro. Para la mayoría de los residentes, aquellos que habían sido neutrales o solidarios, las tarifas eran comparables a lo que podrían esperar para el mantenimiento de carreteras privadas. Solo los Whitmore y sus aliados más cercanos sentirían el aguijón financiero del nivel premium. La JOA convocó una reunión de emergencia 2 días después de que se enviaron los avisos. Como propietario legal de Oak Ridge Lane, ahora tenía más derecho a asistir a sus reuniones que ellos a excluirme. Llegué temprano, seleccionando un asiento con una vista clara del podio donde Patricia sin duda celebraría corte. La sala se llenó rápidamente, zumbando con energía nerviosa mientras los propietarios comparaban sus avisos y especulaban sobre lo que sucedería. Cuando Patricia y Black entraron, vacilaron momentáneamente al verme. Luego recuperaron la compostura y se dirigieron al frente. Patricia convocó la reunión al orden con autoridad forzada. Su voz ligeramente más alta de lo habitual, la primera grieta en su control usualmente impecable. Como todos ustedes saben, enfrentamos una situación sin precedentes con respecto a Oak Ridge Lane, comenzó. Tengan la seguridad de que la Junta está tomando medidas decisivas para proteger a nuestra comunidad de esta extralimitación oportunista. Ella describió su plan para desafiar mi propiedad a través de múltiples vías legales mientras se negaba a reconocer las tarifas de acceso. Cuando finalmente abrió el debate a preguntas, la sala estalló con ansiosos propietarios que querían saber qué significaba esto para su vida diaria. ¿Qué pasa si no podemos acceder a nuestras casas? ¿Realmente bloqueará el camino? ¿Puede legalmente cobrar tarifas diferentes a distintos residentes? Las preguntas revelaron la creciente fractura de la comunidad. Algunos dirigiendo su ira hacia mí, otros cuestionando cada vez más por qué la JOA había permitido que esta situación se desarrollara. Black intentó proyectar una confianza tranquila,
explicando que su equipo legal confiaba en que mi reclamo de propiedad finalmente fracasaría. Mientras tanto, les aseguró a todos, recomendamos ignorar estos avisos de tarifas no válidos. La JOA manejará este asunto colectivamente. Esto era exactamente lo que había anticipado y para lo que me había preparado. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al podio con calma deliberada, colocando una carpeta de documentos en el atril. Entiendo la preocupación que han causado mis avisos, comencé, y quiero aclarar algunos puntos. Primero, no tengo intención de bloquear el acceso básico de nadie a sus hogares. Eso no sería ni razonable, ni productivo. Un alivio visible se extendió por la sala. Sin embargo, continué, como propietario legal de Oak Ridge Lane, tengo derecho a establecer tarifas de uso justas, que es exactamente lo que he hecho. Expliqué la estructura escalonada y los criterios objetivos utilizados para asignar propiedades a cada categoría. Aquellos que han demostrado respeto por los derechos de propiedad de los demás y han contribuido positivamente al mantenimiento de las carreteras son recompensados con tarifas reducidas. Aquellos cuyas acciones han aumentado los costos y la carga administrativa pagan tarifas superiores. Es bastante simple. Me volví específicamente para dirigirme a Patricia y Blake. En cuanto a los desafíos legales, son bienvenidos a perseguirlos. Sin embargo, debo mencionar que la sección 123 de sus propios estatutos de la JOA aborda específicamente lo que sucede cuando los residentes no pueden acceder legalmente a sus propiedades debido al impago de las tarifas requeridas. Creo que la frase está sujeta a acciones de ejecución hasta e incluyendo gravámenes sobre la propiedad. Sonreí agradablemente. Sus estatutos, no los míos. La sala cayó en un silencio atónito mientras la gente procesaba las implicaciones. Efectivamente, había vuelto las propias reglas restrictivas de la JOA en su contra. Si se negaban a pagar las tarifas de acceso a la carretera, estarían violando sus propias regulaciones con respecto a los pagos requeridos por los servicios comunitarios. El rostro de Patricia se enrojeció de ira al darse cuenta de la trampa. Esto es extorsión. No pueden esperar que paguemos el triple de lo que pagan otros simplemente porque tienes una venganza personal. Mantuve mi actitud tranquila. No hay nada personal en ello, señora Whitmore. Su asignación de nivel se basa en acciones documentadas que aumentaron directamente los costos administrativos y de mantenimiento de la carretera, incluida la instalación no autorizada de cadenas y candados en mi puerta, lo que requirió gastos de reparación y múltiples casos de allanamiento que requirieron medidas de seguridad adicionales. Todo minuciosamente documentado y legalmente defendible. Distribuí copias de mi portafolio de evidencia a miembros clave de la comunidad, incluido Thomas Warren, quien estaba mirando a Patricia con creciente sospecha. La reunión se disolvió en el caos después de eso, con los residentes dividiéndose en facciones, algunos exigiendo la renuncia de Patricia por crear este desastre, otros amenazando con demandarme y un grupo medio creciente que simplemente quería una resolución razonable que restaurara la paz en su comunidad. Blake trató de salvar la situación sugiriendo que nos reuniéramos en privado para negociar, mientras que Patricia continuó con su crisis pública, haciendo amenazas cada vez más desesperadas que solo dañaron aún más su credibilidad. Las primeras facturas de tarifas de acceso se enviarán mañana, anuncié desde la puerta mientras me preparaba para irme. Sugiero que revisen cuidadosamente los estatutos de su JOA antes de decidir no pagar. La sección 123 aborda específicamente lo que sucede cuando los residentes no pueden llegar legalmente a sus propiedades. Cuando la puerta se cerró tras de mí, escuché la voz de Blake elevarse por encima de la conmoción. Patricia, ¿qué diablos has hecho? Los Whitmore no eran personas que aceptaran la derrota con gracia. A los pocos días de la desastrosa reunión de la JOA, lanzaron un contraataque múltiple diseñado para socavar mi posición. Su abogado presentó una orden judicial de emergencia, alegando que mi propiedad de la carretera no era válida, y mis tarifas de acceso, extorsionadoras y discriminatorias. Iniciaron una campaña de desprestigio en la comunidad, distribuyendo folletos que me caracterizaban como un forastero vengativo que intentaba destruir los valores de las propiedades para su beneficio personal. Las noticias del conflicto se extendieron más allá de Oak Ridge, atrayendo la atención de los medios locales. Jordan Wesley, un reportero sagaz del periódico del condado, reconoció el potencial de la historia y comenzó a investigar. Su artículo posterior, Rancho contra JOA, la batalla por Oak Ridge Lane, proporcionó un relato sorprendentemente equilibrado de la situación,
incluyendo detalles sobre los planes de desarrollo de los Whitmore que habían tratado de mantener en secreto. La situación llegó a un punto crítico cuando el comisionado del condado, Harold Simmons, pidió una mediación de emergencia. Un juez jubilado llamado Richard Oakes fue nombrado mediador, y se ordenó a todas las partes que participaran de buena fe. Mientras tanto, la propia comunidad se estaba fracturando a lo largo de líneas cada vez más claras. Los partidarios de Patricios, principalmente los miembros de la Junta y aquellos con conexiones con los intereses comerciales de los Whitmore, continuaron negándose a pagar las tarifas de acceso a la carretera por principio. Un segundo grupo, liderado por Thomas Warren, había comenzado a cuestionar el liderazgo de la JOA más abiertamente, particularmente después de revisar la documentación que yo había proporcionado sobre los planes de desarrollo propuestos que afectarían su propia propiedad. 3 días antes de la mediación, recibí una visita inesperada. Blake Whitmore llegó solo a mi puerta. Su sedán de lujo parecía fuera de lugar en mi camino polvoriento. Había abandonado su traje de poder habitual por un atuendo informal, presumiblemente intentando parecer más cercano. ¿Tienes un minuto para hablar, vecino a vecino?, preguntó con una sonrisa forzada. Lo invité a entrar, curioso por el enfoque que tomaría. Sentado a mi mesa de la cocina, Blake dejó caer rápidamente la amigable pretensión. Esto se ha salido de control, Ryan, somos ambos hombres de negocios. Seguramente podemos llegar a un acuerdo razonable sin abogados ni mediadores. Su propuesta era sencilla. Él compraría tanto Acrid Lane como toda mi propiedad del rancho a un valor generoso por encima del valor de mercado, permitiéndome reubicarme en un lugar más adecuado para su estilo de vida. A cambio, todas las acciones legales serían retiradas, y yo firmaría un acuerdo de confidencialidad con respecto a nuestra disputa. Cuando pregunté sobre sus planes de desarrollo, hizo un gesto de desprecio. El progreso ocurre. Esta área está creciendo y alguien desarrollará este valle, eventualmente. ¿Por qué no hacerlo bien? Lo estudié cuidadosamente antes de responder, notando cómo su confianza había cambiado sutilmente a algo más cercano a la desesperación. Tienes razón en algo, Blake. Esto ha ido lo suficientemente lejos, pero no en la dirección que crees. Revisa tu correo electrónico en 1 hora. Hay algo que toda la JOA necesita ver sobre a dónde han ido realmente sus cuotas. Su expresión parpadeó entre la confusión y la alarma mientras lo despedía. El correo electrónico que envié no contenía acusaciones, solo una simple invitación a todos los residentes de Oakridge a asistir a la sesión de mediación, donde se discutirán los registros financieros integrales de la JOA. A veces, la presión más efectiva es la amenaza de exposición en lugar de la exposición en sí misma. La sesión de mediación atrajo a una multitud sin precedentes, con casi todos los hogares de Oakridge representados, junto con funcionarios del condado y observadores curiosos. El juez Oakes comenzó estableciendo reglas básicas que impidieron las tácticas habituales de los Whitmore de interrupción e intimidación. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando el juez Oakes preguntó sobre la capacidad financiera de la JOA para comprar la carretera directamente como una posible resolución. Patricia declaró con confianza que las reservas de la JOA eran más que adecuadas, lo que abrió la puerta para el examen de los registros financieros de la asociación. Thomas Warren, que había estado llevando a cabo silenciosamente su propia investigación como vicepresidente de la JOA, se levantó para hablar. Antes de que discutamos el uso de fondos de la JOA para cualquier compra, creo que deberíamos abordar algunas discrepancias. He descubierto en nuestra gestión financiera. La documentación que presentó mostró más de $200,000 en cuotas de la JOA desviadas a gastos personales y servicios que benefician principalmente a los Whitmore. El paisajismo para su propiedad privada clasificado como mejora de la comunidad, viajes personales disfrazados de conferencias de la JOA y honorarios de consultoría pagados a empresas fantasma que controlaban. La sala estalló en caos cuando los propietarios se dieron cuenta de que habían sido sistemáticamente defraudados por las mismas personas que afirmaban proteger sus intereses. Patricia intentó descartar la evidencia como errores contables, pero su credibilidad se hizo añicos. Blake, reconociendo la marea cambiante, inmediatamente trató de distanciarse de las irregularidades financieras. Como no era oficial de la JOA, no tenía supervisión de estas transacciones, insistió, arrojando a su esposa debajo del autobús con notable rapidez. El juez Oakes pidió orden, pero el daño estaba hecho. La comunidad había visto detrás de la cortina, y no había vuelta atrás. Después de estas revelaciones,
La mediación pasó de abordar mi propiedad de la carretera a reestructurar toda la gobernanza de las fincas de Oak Creek. Una votación de emergencia destituyó a Patricia y a toda la junta, y Thomas Warren fue nombrado para encabezar un comité de liderazgo interino. La fiscal del condado, Alicia Morgan, anunció una investigación formal sobre la mala gestión financiera, lo que planteó el espectro de cargos criminales. Los intentos de Blake por separar sus planes de desarrollo de la mala conducta de la JOA de su esposa fracasaron, ya que los inversores comenzaron a retirarse ante la controversia. Lo que había comenzado como una disputa por la altura de una cerca se había convertido en una reestructuración completa de la dinámica de poder de la comunidad, con el imperio cuidadosamente construido de los Whitmore desmoronándose a su alrededor. La transformación de Oak Creek Lane de campo de batalla a lugar de reunión comunitario nunca fue más evidente que en aquel perfecto día de verano cuando celebramos el primer festival anual del Buen Vecino en mi rancho. Mesas de picnic salpicaban la pradera, los niños jugaban en el área cercada de forma segura alrededor del arroyo, y el granero histórico, ahora renovado como espacio comunitario, acogía a músicos y artistas locales. El rancho que Patricia una vez había declarado una monstruosidad se había convertido en el corazón de la comunidad, albergando mercados mensuales de agricultores donde los vecinos podían vender sus productos y artesanías, talleres educativos sobre gestión sostenible de la tierra y simplemente un hermoso espacio abierto que todos podían disfrutar respetando su patrimonio agrícola. Los cambios físicos fueron significativos. Las imponentes puertas y las cámaras de seguridad que una vez habían definido los límites habían sido reemplazadas por una señalización de buen gusto y entradas acogedoras. Más importantes fueron las transformaciones sociales. Los vecinos que una vez habían evitado el contacto visual por temor a ser denunciados por infracciones ahora se detenían a charlar y colaborar en proyectos. Thomas Warren había demostrado ser un presidente de JOA eficaz, centrándose en facilitar en lugar de controlar y garantizando que la gobernanza siguiera siendo transparente y responsable ante todos los residentes. Las consecuencias legales para los Whitmore habían sido importantes. Patricia había aceptado un acuerdo de culpabilidad por los cargos de malversación, lo que resultó en restitución financiera, servicio comunitario y libertad condicional. Blake había evitado los cargos penales, pero enfrentaba demandas civiles de inversores y socios comerciales que probablemente tardarían años en resolverse. Su empresa de desarrollo se había declarado en quiebra y se habían visto obligados a vender su casa de Oak Creek con pérdidas. Se habían mudado completamente del área, según los informes, a Arizona, donde estaban intentando reconstruir sus vidas y reputaciones. Oak Creek Lane ahora se mantenía adecuadamente a través de la estructura de tarifas justa que habíamos establecido con un comité de supervisión que garantizaba que los fondos se utilizaran de manera adecuada. El camino que una vez había sido el foco de tanto conflicto se había convertido en un símbolo de la transformación de la comunidad, conectando en lugar de dividir, sirviendo a todos los residentes por igual en lugar de ser utilizado como un arma de control. Mi parte del acuerdo de los Whitmore se había utilizado para establecer una servidumbre de conservación que protegiera mi tierra del desarrollo futuro, asegurando que, independientemente de quién fuera el propietario en el futuro, su carácter agrícola e histórico se conservaría. Mientras el festival continuaba a mi alrededor, ella se acercó con un pequeño grupo de residentes, llevando algo cubierto con un paño. «Tenemos algo para ti», anunció con una sonrisa. Quitar la cubierta reveló un letrero de madera bellamente elaborado que decía Cooper Ranch St. 2023, con «Buenos vecinos bienvenidos», en un texto más pequeño debajo. «Luchaste por tu propiedad», dijo ella mientras me lo presentaban, «pero terminaste salvándola de todos nosotros también. Gracias por no retroceder». El momento capturó todo lo que había cambiado. La batalla por los límites finalmente había creado conexiones más fuertes que las vallas. Más tarde, cuando el crepúsculo se asentó sobre la tierra y los vecinos se quedaron alrededor de las fogatas compartiendo historias y risas, me senté en mi porche con Scout a mis pies, observando la comunidad a la que nunca había esperado unirme, pero ahora no podía imaginar vivir sin ella. Cuando compré esta propiedad, buscando aislamiento e independencia, no podría haber predicho que lo que realmente encontraría era el equilibrio perfecto entre privacidad y conexión. La cerca que había comenzado todo todavía estaba a su altura original, ahora respetada como parte del carácter histórico de la propiedad, en lugar de ser condenada como una violación de las normas arbitrarias. A veces, defender un límite no construye muros entre las personas. Establece el respeto necesario para que florezca una comunidad real.